Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. De divorcio a la esposa. Y entonces el Señor les responde muy sabiamente y les pregunta que qué es lo que ha escrito Moisés. Y ellos responden en una forma muy escueta, no diciendo exactamente lo que había escrito Moisés. Y entonces el Señor va a aclarar bastante el tema. Así es que nos toca hoy el versículo 7, pero vamos a tomar el 6 para poder darle seguimiento. El 6 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y explicamos a qué se refería eso del principio. Entonces, entrando al 7, que es el que nos correspondía. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa expresión de por esto, él se está refiriendo al matrimonio, ¿eh? Que por esa razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Veamos que la ley de Dios no fue que un hombre deba de dejar a su esposa. Así no fue la ley de Dios. Dejar a su esposa en cualquier momento que él lo pensara, sino que debía de dejar a su padre y a su madre en lugar de dejar a su esposa. Así fue la instrucción que se dio. Entonces el Señor le está dando mucho énfasis e importancia al matrimonio. Dice, el amar a su esposa como a su propio cuerpo. Esa es parte de lo que la Biblia dice. Luego vamos a encontrar la expresión, lo que Dios juntó. Aquí vamos a platicar un momentito de esto porque creo que a veces hay un poquito de confusión en esta expresión y lo malentendemos. Pero vamos a explicar a qué se refiere. Lo siguiente es que Jesús les recordó a los fariseos que el matrimonio está espiritualmente unido delante de Dios. El matrimonio. O sea, el matrimonio no es simplemente un contrato social. Dice, y lo que Dios ha juntado, Él lo mantendrá unido. Aquí estamos hablando mucho de lo que Dios ha juntado o lo que Dios juntó. Y vamos a explicar esto porque esto es bien interesante para que comprendamos bien, porque hay situaciones donde en los matrimonios hay problemas y terminan en un divorcio, pero hay que analizar las razones por las que se da ese divorcio. Y algunos argumentan, pero lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y no se ha entendido bien esa expresión. Lo que Jesús estaba diciendo en esa sección es que el matrimonio es un vínculo mayor que el de un padre y un hijo. Y el hijo puede ser rechazado. Y el matrimonio puede ser roto por la infidelidad. Eso puede suceder. Pero Jesús estaba mostrando aquí que el matrimonio era algo concebido por Dios. Y lo vemos en la expresión cuando él dice en el principio de la creación, ¿verdad? O sea, una de las primeras cosas que el Señor restableció en el hombre en su relación con su pareja fue el matrimonio. Entonces, dice, Dios unió a una pareja y esta fue la intención original del Creador. Cualquier violación a esto que Dios ha establecido es pecado. Cualquier violación. Es decir, que contradice su voluntad. Pero podemos estar seguros de que aún eso no es el pecado imperdonable, el divorcio. O sea, cuando alguien se divorcia, no quiere decir que ya está condenado para irse al infierno. Ese es un pecado que es perdonable por el Señor, que
Que va a tener consecuencias, eso sí no lo podemos evitar. Y van a haber muchas consecuencias, pero que igual si la persona que ha provocado el divorcio se arrepiente genuinamente y le pide perdón a Dios, Dios lo puede perdonar. Entonces el versículo 8 dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Esto es en parte un misterio de lo que el Señor estaba revelando aquí, de cómo es, por lo menos delante de Dios, cómo es la unión de un hombre y una mujer. Dice, los dos serán una sola carne. Para Dios es una sola carne. Dice, ya no son más dos, sino uno. Entonces dice que Jesús trató el tema más allá de las consideraciones rabínicas, porque se recuerdan que los rabinos estaban estableciendo qué ratos sus propios mandamientos como mandamientos de Dios, lo cual no era correcto. Y estaban dejando la ley de Dios de un lado y ellos estaban pasando a sus tradiciones rabínicas. Entonces dice, el pasaje que Jesús cita es Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y lo que ya leímos. O sea, hacia eso se estaba refiriendo el Señor, lo que está escrito en Génesis 2:24. Entonces el Señor presenta 3 razones para la inviolabilidad del matrimonio. 3 razones. ¿Por qué no se puede violar el matrimonio? La primera, Dios crió solo a 2 humanos. En el principio, Él crió solo a 2 personas, al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Él no creó a un grupo de hombres y un grupo de mujeres que pudieran elegir o fijar parejas según su gusto particular. O sea, Adán no tuvo, ni Eva no tuvieron, ninguno de los dos tuvieron la opción de escoger entre varias personas. O sea, simplemente Dios hizo a 2 y los unió en matrimonio y ahí se quedó. Entonces, el principio que el Señor está mencionando aquí del matrimonio es mucho más profundo de lo que nosotros a veces lo hemos entendido o como lo hemos interpretado. La segunda razón es que la palabra traducida como se unirá significa literalmente se pegará, lo que refleja lo íntimo del lazo matrimonial. Pero si usted hace la prueba de agarrar 2 hojas de papel y les pone pegamento y las pega y deja que se seque, después trata de separar las 2 hojas, no va a poder separarlas sin que una hoja rompa la otra. Eso nos ejemplifica que un matrimonio es tan doloroso que va a provocar situaciones bien complicadas, tanto en una parte como en la otra, porque así como no se pueden separar 2 hojas, igualmente el matrimonio al separarlo va a causar serios problemas. La tercera razón, a los ojos de Dios, la pareja es una sola carne, formando una indivisible unión que manifiesta su unidad en un hijo. O sea, como producto de la relación matrimonial, inmediatamente viene la familia. Y esa indivisibilidad se ve materializada cuando nace el primer hijo. Ahí ese hijo no se puede separar, es la intervención del hombre y de la mujer, pero de eso surge una sola carne, que es el hijo. Entonces veamos el versículo número 9. Dice Marcos, por tanto, aquí viene como una sentencia. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Alguien me podría exponer cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que aquí estableció el Señor? O si todos los matrimonios corresponden y encajan en este versículo 9 de Marcos 10. ¿Será que todos los matrimonios están dentro de este parámetro? ¿Quién quiere opinar? Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Cómo entienden ustedes esas palabras? Hermano Gustavo. Sí, hermano Raulito. En mi situación, yo me casé en la Iglesia Católica. Sí. Pero en el transcurso de lo que
de lo que nos tocó vivir, mi esposa iba con los carismáticos y el grupo carismático de ellos decidieron visitar una iglesia cristiana y les gustó e hicieron como una votación, ¿verdad? O sea, eligieron qué querían hacer y el grupo completo se fue para la iglesia cristiana. Así mi esposa recibió al Señor, ¿verdad? Sí. Y después de ella, pues ella me llevó a mí y yo recibí al Señor. Y entonces tuvimos la oportunidad de unirnos ya en una, digamos, en una celebración cristiana, ¿verdad? Hicimos nuestro voto y recibimos la bendición como pareja. Y entonces yo creo que eso fue un tema bien profundo para mí, que lo que Dios juntó no lo podía separar porque el hombre, ¿verdad? Y eso implicaba que yo también debía de tomarlo así, que yo tenía la responsabilidad de que aunque mi mujer estuviera enferma, yo tenía que continuar con ella, ¿verdad? Sí. Y cuando dice aquí que no lo separe el hombre, no sé si eso tenga que ver con la infidelidad, ¿verdad? No, esto tiene que ver con el divorcio. Ah, ok, muy bien. Pero el divorcio a veces es parte de esa infidelidad, ¿verdad? Pero sí, nosotros sí entendimos eso porque tuvimos que volver a pedir apoyo en la iglesia, ¿verdad? Estábamos ahí, teníamos un poco de una mala relación y ese fue lo que nos compartieron, ¿verdad? De que nos fuéramos aparte, eso Dios no lo iba a aceptar, ¿verdad? Papi, Mira, papi, sí. ahí yo, para mí, lo que yo entiendo, porque ahí dice, por tanto, lo que juntó, lo que Dios juntó. Entonces quiere decir que hay cosas o hay personas que Dios no junta. Mi forma de ver. Correcto. ¿Algún ejemplo? yo puedo dar el ejemplo. Por ejemplo, a veces en las iglesias se daba los teóricos o los falsos los falsos apóstoles y falsos profetas decían de que profetizaban, esa mujer no te conviene, cásate con esta. Y esa persona ya estaba unida con otra persona, o sea, casada con otra persona. Entonces, ese podría ser un ejemplo de nuestra actualidad. Eso hablo que me acuerdo hace poco tiempo, digamos, no en nuestra iglesia, sino en otra iglesia que yo ayudé. Ya. Sí, ese tal vez es un tema diferente a esto, pero vamos a explicarlo. ¿Por qué? El texto que tal como está aquí escrito, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Nancy ha dado un buen argumento. ¿Qué piensan los demás? Hay matrimonios que no provienen del Señor, por ejemplo, cuando se casan los mormones o se casan los de otras sectas, y también los musulmanes que ni siquiera tienen la oportunidad de elegir a la pareja, sino que los padres hacen el convenio de matrimonio. Y los que están unidos, de hecho, también, ¿verdad? Porque cuando uno recibe a Cristo y no en pareja, no se ha casado, yo creo que lo conveniente es casarse por la iglesia evangélica, después de haber aceptado al Señor. Ok. Ahora, si vemos dentro de la iglesia, porque aquí, digamos, el Señor se está refiriendo a sus seguidores, ¿verdad? Entonces, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Vamos a explicarlo. Veamos antes la cuarta razón. Jesús añade una cuarta razón para la inviolabilidad del matrimonio. Dios ordena los matrimonios y los mismos no deben de ser deshechos por el hombre, lo que Dios junta. El problema básico del matrimonio consiste en haberse casado con la persona equivocada. Aquí empieza a explicarse ese versículo. El problema básico del matrimonio consiste en haberse casado con la persona equivocada. Hay personas que se están casando con la persona equivocada y que no debieron haberse casado. Este es el problema. Por eso es que va a surgir aquí en la mayor parte de los problemas de divorcio van a estar cimentados por esa situación. El matrimonio es algo que Dios quiere disponer
y arreglar para nosotros, de acuerdo con su voluntad, siempre y cuando tengamos temor de Dios, nos arrepintamos y arreglemos nuestra vida. El término que Jesús utilizó en juntó es literalmente con un mismo yugo. De manera que dos animales están ayuntados. Las parejas deben de trabajar en conjunto y dirigirse hacia el mismo camino para estar en realidad unidos en la manera que Dios quiere que ellos estén unidos. Aquí hay una unidad nueva y primordial. La unión entre marido y esposa debe ser aún más fuerte que el lazo entre el padre e hijo. El lazo de matrimonio debe ser más fuerte que el lazo de la sangre. Entonces veamos cómo Pablo nos ejemplifica y nos da un par de casos interesantes. Y está en 2 Corintios 6:14. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Es la voluntad de Dios que un cristiano se una con un incrédulo? ¿Eso lo juntó Dios? Eso Dios se puede argumentar este pasaje de que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Dios junta a un creyente con un incrédulo? No, ¿verdad? Pues ese es un tremendo error que cometemos la mayoría, porque resultamos casándonos con alguien que no es creyente. Y entonces dice Pablo, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pues estos matrimonios corren más riesgo, diría yo, que un matrimonio cristiano hecho de acuerdo con la palabra de Dios en sufrir un divorcio. Entonces el hombre sí puede separar ese matrimonio porque eso no lo juntó Dios. Dios jamás, porque si no estos versículos estarían siendo violentados porque no tendrían ninguna base doctrinal para decir que una persona puede juntarse con otra, un creyente con un creyente, y entonces aplicar esa parte donde el Señor dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, porque esos matrimonios no los junta Dios. Aún Pablo va más allá, dice que cualquiera que se une a una prostituta, un solo cuerpo se hace, ¿verdad? Entonces, si un cristiano llega a casarse con una prostituta, esa no es la voluntad de Dios, definitivamente que no es la voluntad de Dios. Entonces, ese matrimonio no va a terminar bien, va a terminar en un divorcio, porque esa no era la voluntad de Dios, que el creyente, el que conoce a Dios, se case con una persona de esa naturaleza. Entonces dice que al utilizar los términos de juntó y separe, Jesús nos recuerda que el divorcio es como una amputación. Algunas veces, en las circunstancias más extremas, la amputación será lo correcto por hacer. O sea, hablando de matrimonios 100% cristianos, dos personas creyentes que se casan y tienen que llegar al divorcio, es probable que se dé eso por esas circunstancias extremas que se dan en la vida, que definitivamente se pierde la brújula del cristianismo y una de las partes empieza a violentar a la otra parte y lo lleva a circunstancias tan difíciles que lo más correcto es compararlo con una amputación, como que me van a quitar un miembro de mi cuerpo. Ninguno estaría celebrando o contento que el médico le dijera, mire, hay que cortarle un brazo o hay que cortarle una pierna. Pero si ese brazo o esa pierna están gangrenadas o están enfermas al punto que pone en riesgo, de morir a la persona, entonces lo más aconsejable es amputar ese miembro. Y eso es lo que se compara con un paciente, que es lo que estamos hablando. El paciente a quien se le va a amputar un miembro de su cuerpo, primero debe tener un diagnóstico digno de tal acción tan extrema para la solución. O sea,
si se va a llegar al extremo de un divorcio, hay que tener muchísimo cuidado de tener un diagnóstico digno que se justifique esa acción, porque de lo contrario sí podemos estar violentando la palabra de Dios. Entonces en el versículo 10 nos dice Marcos que luego que el Señor tiene esa conversación con los fariseos, van a la casa, dice, y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. O sea, el tema no es fácil, no es sencillo, y aún los apóstoles en ese momento no lo comprendían claramente, y entonces le vuelven a preguntar al Señor. Y qué bueno que le hayan preguntado, porque eso es lo que debemos de hacer. Cuando no sabemos, debemos de preguntar. Esto no es una enseñanza de un versículo sobre todo lo que debemos hacer acerca del divorcio y el matrimonio. Jesús claramente dio seguimiento a sus observaciones hechas anteriormente en el capítulo donde él indicó que Dios sí permitió, pero él no mandó dar carta de divorcio. Y él lo explica, el Señor lo explicó en el versículo 6 que vimos, en el 5 creo que fue, o el 6, donde dice que por la dureza de vuestro corazón, Moisés les dio esa orden. Pero el Señor, él no lo estableció desde el principio, él no mandó. Él lo único que hizo fue permitir para resolver un problema tan difícil en las parejas. El divorcio en el caso de inmoralidad sexual, que es lo que está hablando aquí. Aquí Jesús contesta la pregunta, entonces, ¿qué pasa con un divorcio que se obtiene por otros motivos? Por otros motivos que no sea casos de inmoralidad. Eso lo vimos el miércoles y analizamos lo que Pablo decía. Entonces el Señor les dijo a los discípulos que están preguntando, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Interesante lo que dice, mire. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Entonces aquí está hablando del varón, pero también agrega el Señor la siguiente parte que la vamos a ver enseguida. En Mateo hay un registro más completo de esta enseñanza. Él notó cómo Jesús dijo, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Eso está en Mateo 19:9. Entonces las escrituras sí reconocen una base para el divorcio, y esa es la infidelidad. La parte inocente quedaba libre para casarse. Es lo que podría deducirse de las palabras de Jesús. O sea, es un tema bien complicado, pero que hay un mensaje más profundo en las palabras del Señor. Bueno, entonces sigamos y dice el versículo 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, tanto en el hombre como en la mujer se da el caso de adulterio en una separación, pero como dice Mateo, que es más explícito, salvo que sea por adulterio, ¿verdad? Por fornicación o por caso de inmoralidad, estarían exentos del adulterio. Pero si es esa la razón, ni el hombre ni la mujer caerían en adulterio si están llevando a cabo el divorcio por causas de inmoralidad. Entonces, la parte inocente, aquel contra quien se ha cometido un prolongado, descarado e impenitente adulterio, puede casarse de nuevo sin ser culpable de adulterio, como lo puede hacer un creyente cuyo cónyuge incrédulo haya escogido abandonar el matrimonio o por razones de un maltrato, que fue lo que vimos que explicaba Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. Bueno, entonces dice, los episodios de la discusión del divorcio y de la bendición a los niños son tratados juntos tanto en Mateo como en Marcos, porque luego de este escenario o de este tema que están tocando el Señor del adulterio, entra el pasaje de los niños, o sea, está muy íntimamente ligado a esta parte. ¿En qué sentido? Pareciera que el Espíritu de Dios estuviese tratando de decirnos algo aquí.
el niño es el fruto inocente del matrimonio y el divorcio se convierte en algo doblemente malo porque los niños pequeños sufren como consecuencia del divorcio. O sea, no solo sufren las dos partes que se están entrando en divorcio, sino que van a sufrir también los niños producto de ese matrimonio. Y podemos ver que en la actualidad el número de jóvenes de hogares destruidos que se involucran en problemas es resultado de ello. Resultado de los divorcios, hay muchos niños que crecen sin padre o sin madre y luego se dedican a cometer actos contra la ley. Y la razón fundamental es por el divorcio. Entonces hay que pensar antes de tomar una decisión de ese tipo, las consecuencias que se pueden tener al llegar a esa decisión. Bueno, entonces ahora veamos el versículo número 13. Aquí vamos a entrar a ver la parte de los niños. Y van a ver que aquí hay cosas también muy interesantes, importantes y que algunas veces nosotros hemos tenido alguna duda y este pasaje se presta y se aclara para entender qué pasa con los niños. Es el versículo 13. Dice, y le presentaban niños. O sea que había gente ahí. El Señor está explicando lo del divorcio, lo del matrimonio y dando la justificación. Y entonces los padres de familia que están ahí han llevado a sus niños. ¿Para qué los han llevado? Para que los tocase. Y eso de que los tocase no es más que para que el Señor los bendijera. O sea, los padres de familia estaban muy interesados en que el Señor pusiera sus manos sobre ellos y de esa manera los niños fueran bendecidos. Y probablemente se empezó a ocasionar un poquito de desorden en la reunión y entonces los discípulos nerviosos inmediatamente intervienen. Y dice, y los discípulos reprendían a los que los presentaban, estaban reprendiendo a los padres de familia. Y lo reprendían porque ellos querían que el Señor pusiera sus manos sobre de ellos. Ellos probablemente queriendo poner orden o no interrumpir al Señor, actúan de esta manera sin esperar las palabras que el Señor les va a decir. Entonces, con la venida del Señor Jesucristo, el reino de Dios ha venido con poder. Y el llamado del mismo Señor Jesucristo es arrepentíos y creed en el Evangelio. A Jesús no le pagaron por bendecir a los niños. El don de Dios no se compra ni se vende. No hay dinero ni cosa alguna que podamos ofrecer por ello. Entonces, son aquellos receptores de la gracia de Dios, hablando de los niños, los que pueden entrar en el reino de Dios. Son aquellos que han sido bendecidos por Cristo, de quienes es el reino de Dios. Mire cómo se está explicando ese versículo y va en relación al reino de Dios. Entonces, tanto los niños físicos como los niños espirituales, cuando están buscando la bendición de Dios, lo que están expresando es que quieren entrar en el reino de Dios. Y eso es lo que el Señor está viendo y los discípulos no han logrado entender en ese momento. Entonces, aquí hay dos preguntas. ¿Cómo consideraba Jesús a los niños? Y la otra es, ¿qué nos enseña a través de ellos, de los niños? Entonces, vamos a ver en este pasaje entonces la respuesta a la pregunta, ¿de quiénes es el reino de Dios? Entonces, él dice que el reino de Dios es de los que son como niños, los que son como niños. No un niño malcriado, no un niño que hace berrinche, sino que en el carácter del niño. Con esto no queremos decir que la salvación es para aquellas personas que actúan infantilmente. No se está refiriendo a eso. A eso no se refiere el texto. Pero podemos encontrar en los versos 13 y 14 de Marcos 10 que lo ocurrido con estos niños es precisamente lo ocurrido con aquellos a quienes viene el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasó con estos pequeñitos, con estos infantes en ese momento? Ellos fueron traídos a Cristo. Los niños fueron traídos por sus padres a Cristo. Lo que nos enseña que en nuestra familia debemos de traer a la familia a Cristo. Y de igual manera debemos de traer otras personas
que quizás cuando las encontramos son muy infantiles y hay que traerlos a Cristo para que los bendiga y que ellos puedan ser también considerados para que entren al reino de Dios, ¿verdad? Porque se están trayendo al Señor. Fueron sus padres u otros adultos los que lo trajeron a estos niños a la presencia del Salvador, esperando que pusiese sus manos sobre ellos y los bendijera, pues de la bendición de Jesús dependería la vida de estos niños desde entonces y en lo porvenir. O sea, los padres quizás sí estaban conscientes de esto y querían que en ese momento el Señor bendijera a sus hijos, porque de eso iba a depender la vida de esos niños, desde ese momento y hasta que fueran adultos. Y aquí podemos recordar el caso de Jacob, cuando Jacob bendijo a sus hijos antes de morir, que está en Génesis 49. Ahí Jacob habló acerca del futuro de ellos, de sus hijos, y los bendijo. La bendición proferida se mantuvo, pues realmente era la bendición de Dios prometida a Jacob, el mayor bendiciendo al menor. Entonces, versículo 14. Ante la reprensión de los discípulos para con los padres de los niños, cuando el Señor lo ve, dice que Jesús se indignó, se molestó, no le pareció la actitud de los discípulos y ahí públicamente les dijo estas palabras: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí el Señor les está marcando, pero bien enfáticamente, lo que va a suceder con esos niños que los padres los han traído para que los tocasen. Y aunque los discípulos los están reprendiendo, el Señor interviene indignado y los regaña prácticamente a los discípulos y les dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de Dios. Fíjense que es una reunión de adultos. Ahí hay padres de familia, están los discípulos. Y a los discípulos no les pareció que los niños estuvieran ahí, porque los niños les gusta jugar, hacer bulla y hacen muchas cosas que a los adultos no les parece. Y en las iglesias se tiene la costumbre de que a los niños no se les permite estar en los servicios de los adultos, sino que se les manda a recibir clases de niños. ¿Por qué se hace eso si aquí el Señor en esta lección está diciendo que los dejen venir a Él, que no los separen? Probablemente eso era lo que querían los discípulos, sacar a todos los niños para que hubiera un orden ahí. Pero no, el Señor quería que ellos estuvieran ahí, porque se está subestimando la capacidad intelectual de los niños pensando que ellos no entienden. Pero si nosotros recordamos cómo es la cultura de los judíos, que desde pequeños a los niños se les enseñaba la Torá y a los 5 años ellos podían repetir la Torá porque eran educados en esa parte de las escrituras. Pero hoy nosotros los mandamos a unos salones a que vayan a jugar, a que vayan a pintar, a que hagan un montón de cosas, y lo que menos se hace es enseñarles la escritura. Y eso de que jueguen está bien, pero todo tiene su tiempo. Cuando el niño viene a la iglesia, viene para ser bendecido por el Señor, viene para ser instruido en la palabra de Dios. Para jugar tiene su casa y tendrá el resto de días de la semana para jugar. Pero a la iglesia tiene que venir a aprender de la palabra de Dios. Por eso encontramos muchas congregaciones donde esos niños que han crecido así, cuando llegan a ser adultos, son de los niños más problemáticos dentro de la iglesia, porque no han recibido la educación bíblica, no se les ha dado instrucciones, y entonces el niño crece en otro ambiente. Pero el Señor no quería eso para los niños, y entonces les reprende a ellos. Entonces el versículo 15 dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces tenemos que saber cómo un niño recibe el reino de Dios.
Y veámoslo. Nuestro Señor tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y les bendijo. Él nunca tomó a nadie en sus brazos de esa manera, pero lo hizo con los niños, o sea, hablando de personas adultas, pero sí lo hizo con los niños, porque eran aquellos que él iba a recibir. Cuando ellos mueren, los niños físicos, cuando ellos mueren en la infancia, antes de alcanzar la edad de responsabilidad, van al cielo para estar con Jesús. Por eso dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. O sea, esa era otra enseñanza que el Señor estaba diciendo y estaba explicándole a los discípulos para que todos entendieran que cuando un niño es infante y no ha alcanzado la edad de la responsabilidad y fallece, inmediatamente el niño va a estar con Jesús, o sea, va al cielo. Eso es lo que está diciendo este pasaje, que los niños no se pierden, los niños no van al infierno, van al cielo, si son niños que no han alcanzado esa madurez. Y veamos un caso. En 2 Samuel capítulo 12, 20, encontramos el caso de David. Dice, entonces David se levantó de la tierra, luego que él estaba ayunando y estaba orando, porque su hijo que había nacido de su relación con Betsabé enferma, y realmente Dios es quien permite que ese niño enferme y aun que muera. Y entonces David está suplicando al Señor que no se vaya a llevar a su hijo. Dice, y se lavó, se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Él oyó que en las afueras de donde él estaba ya se hacía el comentario de que el niño había fallecido. Cuando él escucha esas palabras, toma esa acción de levantarse de la tierra, lavarse, ungirse, cambiarse su ropa, ir a la casa de Jehová, porque él estaba en su propia casa. Y lo que hace es ir a adorar a Dios. No le fue a reclamar a Dios. No fue a pelearse con Dios, porque había muerto su niño. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió, porque había estado en ayuno. Entonces comió. 2 Samuel 12:21 dice, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Mire el grado de religiosidad de la gente. Pero David sí entendía lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces dice 2 Samuel 12:22, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? O sea, él tenía la esperanza, tenía la corazonada de que quizás Dios iba a tener compasión de él y no le iba a quitar a su niño, no se lo iba a matar. Pero mira el 23 lo que dice, bien importante. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Te dice David, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Si David iba a donde estaba el niño, ¿dónde estaba el niño? En el cielo. David nunca fue al infierno, él no fue al infierno, él fue al cielo. Y él aquí está aseverando con estas palabras que son inspiradas por Dios, dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, cuando ya alguien muere, nosotros tenemos la costumbre, la tradición, pues, de velar a nuestros familiares cuando fallecen, pero en otras religiones lo que hacen es seguir orando después de que ha muerto y oran a los 7 días, a los 9 días, a los 40 días, a los 50 días y no sé cuántas oraciones hacen, queriendo presentarle a Dios alguna acción para que Dios tenga misericordia de esa persona. Pero el que murió, si es niño, ya sabemos. Pero si es un adulto y murió sin haber creído en el Señor, sabemos a dónde va. De ahí, ninguna oración, ninguna religión lo va a poder sacar de ese lugar de tormento. Entonces, aquí estamos viendo en este pasaje de 2 Samuel lo que el Señor estaba enseñando a sus discípulos y a todas las gentes con respecto a los niños. Y ahí dice claramente que
de los niños es el reino de Dios. Bueno, entonces hasta aquí vamos a estar con esta parte. Bueno, sigue aquí con los niños. Dice, y tomándolos en los brazos a los niños, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía, que era lo que los padres de familia querían, ¿va? Y lo que los discípulos por lo que ellos estaban molestos. Pero él dice que los tomó en los brazos y puso sus manos sobre ellos y los bendijo a los niños. Claro que la Biblia no nos dice toda la historia de todos esos niños, qué pasó con esos niños que el Señor bendijo, porque sería una escritura muy amplia para saber qué pasó con cada niño. Pero lo seguro es que si él los bendijo y puso sus manos sobre ellos, esos niños gozaron de la bendición de Dios. Jesús demuestra que para él los niños son importantes y también necesitan su bendición. Pedro más adelante escuchará la instrucción de apacentar los corderos. Eso está en Juan 21:15. A Pedro se le dice que apaciente los corderos. Los corderos son los hijos de las ovejas con el macho, ¿verdad? Entonces, estos son los pequeñitos, los corderitos. Y entonces a Pedro se le dice que apaciente a los corderos, que apaciente a los pequeños, a los pequeñitos, no solo niños, sino que también a los recién nacidos, a los que han aceptado a Cristo y que no tienen mucha doctrina, los corderos de rebaño. Estos corderitos también son objeto del cuidado de su buen pastor. Son parte del rebaño, aunque sean muy pequeños. Entonces, a las gentes que son recién convertidas, debemos de dedicarles cierto tiempo e irlos instruyendo con respecto a las escrituras para que vayan creciendo y vayan madurando y vayan entendiendo de qué trata el evangelio. No dejarlos abandonados y que no conozcan más de la palabra de Dios. Pero el énfasis está en el hecho de que estos niños reciben y no sienten que necesitan ganarse algo para obtenerlo. El niño, para recibir el reino de Dios, no necesita ganarse algo para obtenerlo, ni sienten. Ellos son ingenuos. Los niños están en una posición que muy a menudo todo lo que pueden hacer es recibir. Usted dele algo a los niños y el niño lo recibe, no importa lo que usted le dé. Le da un juguete, a él no le importa si el juguete es fino o no es fino. Él recibe el juguete, porque no hay esa forma de pensar todavía en el niño. Ellos no rechazan los regalos debido a que tengan un orgullo de autosuficiencia. Los niños no son así. Puede ser que el niño espiritual sí venga con estas deficiencias de orgullos de autosuficiencia. Y aún vemos dentro de gente ya madura, adulta, dentro de las iglesias, que actúan de esa manera. No reciben los regalos de Dios por su orgullo y porque se consideran autosuficientes. Así que debemos de recibir el reino de Dios como un niño, porque seguramente no entraremos en el reino por lo que hagamos o nos ganemos. El regalo de la salvación es por gracia del Señor. Ese es un regalo, no es por lo que hagamos. Entonces tenemos que recibirlo igual como un niño recibe un regalito. Y no tener ese orgullo y esa autosuficiencia de pensar que porque soy fulano, sutano, mengano, necesito que a mí me den cierta preferencia o me traten de tal y tal manera. No, aquí es de que todos debemos de comprender que la gracia de Dios en cuanto a la salvación es un regalo que Dios nos da a todos los que querramos así. Bueno, dice a salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. O sea, viene una persona que probablemente llamó la atención de todos. Dice, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó. O sea, el muchacho joven ha de haber llegado sofocado y veía que el Señor se iba y antes de irse, él quería hacerle una pregunta. Y entonces se arrodilló delante de él y le preguntó. Y le dice, maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta es interesante. Fíjese que cuando uno lee esta historia, se da cuenta que este personaje era alguien muy joven y tenía mucha riqueza. Y esa riqueza probablemente no la había conseguido como producto de su trabajo. Más parece ser que él había recibido la riqueza como una herencia. Y entonces él asocia esa herencia que ha recibido de sus padres y viene al Señor y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él pensaba que la vida eterna también se podía heredar como había heredado su riqueza. Y el Señor le va a dar aquí una respuesta que no solamente le va a servir a él para entender lo que el Señor le está diciendo, sino que como una enseñanza también a los discípulos y a la gente que está ahí en ese momento. Entonces, el enfoque de la pregunta del hombre estaba en ¿qué haré? O sea, necesito hacer algo para recibir el reino de Dios. Él pensaba que la vida eterna era un asunto de ganárselo o de merecerlo, no de una relación con Dios. Entonces él decía, algo tengo que hacer o tengo que ganarme el reino y quiero saber qué es lo que debo de hacer. Mientras él se inclinaba de rodillas delante de Jesús, la mera cercanía de esa relación le acercó más a la salvación que cualquier cosa que él pudo hacer. Estuvo cerca de ser salvo. Estuvo frente al maestro, frente al Señor. Sin embargo, su pensamiento no estaba bien claro. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. O sea que no es cosa fácil. Esto implica decisiones importantes en la vida de la persona. Este joven debió haber sabido, debió haber entendido. Lástima que él no reaccionó de acuerdo a las palabras del Señor. En esta época de grosero materialismo, este incidente del joven rico y la enseñanza de nuestro Señor sobre las riquezas tiene ciertamente una gran aplicación. Jesús le dijo, miremos qué es lo que le dice el Señor. ¿Por qué me llamas bueno? Fíjense que la respuesta del Señor lo pone a uno en qué pensar. ¿Qué pensaría usted si usted hubiera sido ese joven y que llega delante del Señor, se arrodilla delante de él y le pregunta qué hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? ¿Usted por qué? ¿Qué le respondería al Señor cuando él le pregunte a usted, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Nadie? Por el regalo de la vida que nos dio inmerecidamente, por las maravillas que Él hace. Ok, es una respuesta. Ok. ¿Quién más? Reflexionemos sobre la pregunta. Hermano pastor. Sí, hermano Juan Carlos. Yo diría de que no cabe duda de que él había visto lo que el Señor había hecho en ese momento con los niños, quizá, y todo lo anteriormente en grandeza y en poder de parte del Señor. Entonces, para él, todo lo que hacía el maestro, el Señor, era bueno. Por eso le llama maestro bueno, creería yo, pues, ¿verdad? Ya, ok. Vamos a ver qué sigue diciendo el Señor. Pero miren, la pregunta es interesante. Por eso a mí me gusta también hacer las preguntas para que despertemos en nosotros la curiosidad y la interrogante esa, ¿por qué el Señor hace ese tipo de preguntas? Y él le dice, ninguno hay bueno. O sea, el muchacho le dice, maestro bueno. Y el Señor le responde, ¿por qué me llamas bueno? Y le aclara, ninguno hay bueno. O sea que el Señor no era bueno. Él está diciendo que no era bueno.
Ok. Es que ahí lo estaba viendo el joven como, no como Dios, no lo estaba considerando el Mesías, porque le está diciendo maestro. Entonces no lo está considerando como Cristo. Entonces, como hombre, no hay ninguno bueno, solo Dios, que es el mismo. Correcto, vamos bien, vamos bien. Todos han aportado elementos interesantes. Todos los maestros de aquel tiempo, entre todos los maestros, ¿habría alguno bueno? El Señor dice, ninguno hay bueno. Ningún maestro es bueno. El muchacho le está diciendo a él, maestro, y le dice, bueno. Y el Señor le aclara que ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. O sea, lo que decía hermana Telenita, este muchacho no lo había reconocido como el Mesías, porque él es Dios. Él sí es bueno, pero ningún maestro es bueno. No hay ninguno que sea bueno. Solo Dios es bueno. Que es lo que mucha gente hoy discute. Dice, no, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. ¿No? Y se justifican diciendo que son buenos. Y en la Biblia dice, en Romanos, Pablo dice que no hay ninguno que sea bueno. Ninguno es bueno. Y aquí el Señor lo dijo claramente, ninguno hay bueno. El único bueno es Dios. Porque si hubieran gentes buenas, en este sentido, entonces el Señor era uno de tantos. Y eso no es así. Maestro, bueno, este título jamás era aplicado a ninguno de los rabinos. A ninguno de los rabinos en los días de Jesús, porque implicaba que no tenía pecado. Y todos sabemos que todos los seres humanos somos pecadores. Y si somos pecadores, entonces no somos buenos. Entonces ningún rabino en esos días se le aplicaba ese título de bueno. Pero al Señor, como el Mesías, como el Dios encarnado, el Dios hombre, él sí era bueno. El único que podía ser bueno. Entonces, Jesús y todos los demás reconocían que él estaba siendo llamado mediante un título único. No hay ningún ejemplo en todo el Talmud de que se hable de un rabino como un maestro bueno. Es interesante esta información. En todo el Talmud no hay un solo ejemplo de algún maestro que se haya llamado bueno. Entonces, este muchacho, ¿de dónde sacó que él era bueno? Él lo estaba viendo como cualquier rabino, como un maestro cualquiera de los que habían en Israel. Y por eso el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Quizás, y parece ser, y así casi que seguro, el muchacho no entendió las palabras de Dios, del Señor, no las entendió. Porque si las hubiera entendido, se hubiera dado cuenta que él no era un maestro como los otros que él conocía, que él era el Mesías, que él era Dios. Entonces no lo reconoció y ahí fue su reacción. ¿Por qué me llamas bueno? Aquí Jesús no estaba negando su deidad. Él no está haciendo eso. Él no está negando su deidad. Pero él invitó al hombre joven que reflexionara acerca de ello. Es como si Jesús dijera, en realidad, ¿sabes lo que estás diciendo cuando me llamas bueno? No lo sabía. Ese fue un decir de él porque quiso quedar bien y que la gente se diera cuenta de que él sí lo había reconocido como un maestro y un maestro bueno. Pero él estaba viendo humanamente, físicamente. No estaba reconociendo que era el Mesías, que era Dios. Porque si así hubiera sido, esta era la oportunidad de oro para él. Él dejó ir su salvación, que el Señor se la sirvió en bandeja de plata y le dio estos argumentos y le dijo estas palabras, queriendo que él reaccionara y reflexionara y que hiciera de acuerdo a ese razonamiento, hiciera su decisión. Y que, porque parecía que él estaba interesado en la vida eterna, porque dice, haciendo qué cosas yo puedo heredar la vida eterna. O sea, algo ¿cómo se llama?
espiritual había en este hombre que deseaba la herencia del reino eterno, pero él lo asociaba que esa herencia tenía que ser definitivamente como la herencia que sus padres o sus familiares le habían dado, por lo cual él era un hombre de muchos recursos y perdió la oportunidad. ¿Cuánta gente hoy en día, por no ver más en Jesús que un hombre, que un maestro, que un rabino, que un gran filósofo, que un gran pensador, se pierden la oportunidad de ser salvos porque no logran entender su verdadera naturaleza? Muy bien. Entonces vamos al siguiente versículo. Y aquí hay algo interesante. Entonces el Señor le dice, como él le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredo el reino? Le dice, los mandamientos, ¿sabes? Le dice, y entonces le menciona. Y miremos, observemos que Jesús le estaba citando al joven los mandamientos de la segunda sección de los 10 mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. De los 10 mandamientos, el Señor solo le cita los primeros 6, o estos 6, que son la segunda parte de los mandamientos de la ley de Dios. Ninguno de estos tiene que ver con Dios. Él le está mencionando aquí la relación a nivel horizontal entre hombres, no una relación vertical entre Dios y el hombre. Ahora, ¿por qué razón el Señor solo le cita estos 6 mandamientos? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Por qué no le citó los otros 4? ¿Por qué solamente esto le cita? ¿Quién quiere opinar? La primera sección de los mandamientos tenía que ver con la relación del ser humano con Dios. La segunda sección trataba los asuntos referentes a las relaciones de los seres humanos entre sí. Nuestro Señor no le habló de la relación del hombre con Dios, sino de su relación con los demás. El Señor sabía que el corazón de este hombre estaba puesto en la riqueza. Él sabía que el Dios de este joven era el dinero. Entonces, si su Dios era el dinero, él no iba a entender si le hablaba de su relación con Dios, de los otros 4 mandamientos, porque él estaba obsesionado y estaba atraído, estaba impresionado, impactado por la riqueza terrenal, material, y eso no le permitía ver su relación con Dios. Sin embargo, dice que él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Se justifica de que él honraba a su padre y a su madre, de que no defraudaba, que no decía falso testimonio, que no hurtaba, que no mataba, que no adulteraba. Esto me recuerda a alguien que estuvo en nuestra congregación por un tiempo, que decía que él no pecaba para nada. Él era totalmente transparente delante de Dios. Igual que este. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Uno diría, qué joven tan ejemplar, pues, o sea, puchica, este sí se merece el cielo. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor le va a responder. Entonces, Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Solo una cosa te falta. Lo vamos a ver la próxima semana. Son las 8 en punto, nos vamos a quedar aquí. Retomamos el versículo 21 la próxima semana con estas palabras del Señor. Mire, el Señor no lo despreció, dice que le amó, pero le dijo, una cosa te falta. O sea, le dio la clave, le abrió el telón, le corrió la cortina para que viera, y como él quería el reino eterno, entonces si cumplía con esa cosa, lo iba a obtener.
pero vamos a ver qué es lo que pasa al final. Muy bien, hermanos, muchas gracias por su atención. Si alguno tiene algún comentario, alguna opinión o alguna pregunta, pues puede encender su micrófono y hacerlo.